Para el que ande muy perdido o no sepa de qué va el asunto, recientemente, en diciembre de 2024, Isaac Andic, dueño de la empresa Mango, una de las empresas textiles de ropa, tiendas más importantes, iba a decir de España, pero yo diría del mundo entero prácticamente, aparece muerto. ¿Cómo muere? Pues despeñado por una montaña, por un pasaje llamado Montserrat, en el que cae. A priori se considera accidente, pero desde el principio aquello huele un poco a chamusquina, ya que el hijo, Jonathan, que es la única persona que estaba con él, no estaban los guardaespaldas, por lo visto había ido 3 veces la semana antes al mismo paraje, había dado versiones contradictorias sobre cómo había caído, perdió el móvil en un momento muy conveniente. Los forenses decretaron que el tipo de accidente que había sucedido no cuadraba con el accidente, ya que no había raspas en las manos de haberse caído de culo. También que en una de las declaraciones decía Jonathan que el padre se había parado para sacar una foto. Pero claro, se sacó una foto, se resbaló y yo de física no entiendo mucho, pero sí entiendo lo suficiente como para decir que es prácticamente imposible caerte y mientras te caes que el móvil te entre en el bolsillo, ¿no? Por lo que, claro, esto despertó mucho interés y finalmente la jueza, por todos la investigación de los Mossos d'Esquadra, por todas las contradicciones, por el informe del forense, por las casualidades muy convenientes que habían sucedido, acabó imputando a Jonathan Andic con una fianza de 1 millón de euros como principal sospechoso de la muerte de su padre. Y aquí estamos ahora, este martes, bueno, para los que lo estéis viendo en diferido, digo, el martes 1 de julio van a prestar declaración diversos testigos, entre los que se incluye la psicóloga, que no tendría secreto profesional al no estar inscrita en el colegio de psicólogos, ¿no? Colegiada. Dicho esto, para quien no lo sepa, Mango es una de las grandes empresas españolas de moda. Nace en Barcelona, como una gran parte de las empresas textiles españolas, en los años 80, de la mano de Isaac y Naman Andic, su hermano, dos turcos de herencia sefardita. Para que no lo sepa, los sefarditas era la rama semita de judíos que procedían de la España previa a que los reyes católicos les echaran. De todas maneras, bueno, millones de prendas vendidas, tiendas por medio mundo, una imagen muy cuidada, moda mediterránea, elegante, accesible y aparentemente limpia también. Vamos a ver ahora lo de la limpieza. Pero claro, detrás del escaparate bonito que Mango había intentado vender, hay una historia mucho más oscura y eso es lo que vamos a cubrir en el vídeo de hoy. Así que, dicho esto, saludos a los que hayáis llegado después de la introducción, saludos a Salvador, gracias Bego, Alicia, que nos dice: mi abuelo decía, de padres laboriosos, hijos perezosos y ociosos. Es una muy buen refrán. Y también saludos para mi queridísimo Pitu, que está por aquí, y mi queridísima Lourdes, que acaba de llegar también. A ver, entonces, cuando hablamos de la cara oscura o las oscuridades, como te he puesto en el título del vídeo, de los Andic, no vamos a hablar mucho de la vida privada, ya que tampoco hay tanta información, no porque no me guste meterme en la vida privada de la gente, de hecho me encanta, pero nos vamos a meter en lo que es Mango como empresa. Mango no es solo una tienda de ropa con escaparates limpios y aire de Barcelona pija o sofisticada. Mango es una máquina global de fast fashion, una empresa que vende esa imagen
moderna, mediterránea y elegante al mismo tiempo. Pero claro, por detrás depende de una cadena gigantesca donde siempre nos hacemos las mismas preguntas. ¿Quién cose? ¿Dónde se cose? ¿Cuánto cobran? ¿Quién controla las fábricas? ¿Qué pasa con las subcontratas? ¿Y hasta qué punto una marca europea puede presumir de valores cuando tiene sus fábricas en sitios donde los derechos humanos brillan por su ausencia? Yo no soy un antisistema al uso, yo diría. Ni siquiera creo que la información de la que proceden estos sea de medios antisistemas, lo podéis encontrar en la propia dimensión de la empresa, ya que en la misma página web reconoce que en 2024 trabajaba con alrededor de 400 proveedores, más de 2.600 fábricas y una cadena que afecta a más de 1 millón de personas en 32 países. Sus principales mercados de producción por volumen son China, Bangladesh, Camboya y Turquía. La postal es Barcelona, la Sagrada Familia, el Parc Güell, Gaudí, pero la costura está repartida por el mundo. Mango trabaja a día de hoy con un total de 3.000 fábricas, a pesar de que en la página web digan 2.600. Y aunque una parte importante de sus proveedores está en Europa, el 80% del volumen se sigue fabricando en Asia. Así que es una empresa gigantesca que necesita producir millones de prendas, renovar colecciones, alimentar tiendas físicas, franquicias, venta por internet y expansión internacional. Ese es el primer contraste incómodo, ya que la estética de Mango siempre vende pues ropa sencilla, limpia, urbana, sin estridencias, pero el volumen o el modelo no es amable, es velocidad, volumen y presión. La tienda necesita novedades, la web necesita novedades, siempre tiene que haber algo nuevo. La pregunta es quién absorbe la presión para que la camisa de Mango llegue a tiempo con ese precio y el mismo margen. Porque el consumidor lo único que ve es una prenda, pero la empresa ve una unidad y el proveedor ve un pedido. Y el trabajador o trabajadora que está al final de la cadena muchas veces ve pues horas inhumanas, ritmo frenético, salario mínimo prácticamente despreciable y miedo a perder el trabajo si hace cualquier queja. Mango puede decir y dice que tiene políticas de sostenibilidad, auditorías, trazabilidad, compromisos, bla, bla, bla. Porque el problema es que esto se pone en un PDF bonito para cualquier página web. Cuando una empresa necesita explicar cómo combate la esclavitud, porque es lo que es, esclavitud, cómo controla riesgos laborales, cómo audita fábricas y cómo gestiona impactos en derechos humanos, está reconociendo indirectamente que ese riesgo existe. Y esa es la gran sombra de Mango. Porque el negocio se sostiene sobre una contradicción moral. Por un lado, la marca europea que habla de sostenibilidad, compromiso, derechos humanos, trazabilidad y futuro responsable. Y por otro, una maquinaria de producción inmensa con miles de fábricas declaradas, millones de prendas, moviéndose por una cadena donde cada céntimo importa. Y cuando una empresa familiar se convierte en un imperio mundial, la pregunta deja de ser qué bonito es el escaparate y pasa a ser qué hay detrás de la cortina, donde nadie ve nada. Aparte de esto, de la hipocresía de la compañía, quiero comentar el primer gran esqueleto en el armario de Mango, ¿vale? Vamos a irnos a Bangladesh, al 24 de abril de 2013, a un edificio llamado Rana Plaza. El edificio se derrumba y se convierte en el símbolo más brutal del lado oscuro de la moda rápida, ya que mueren 1.100 muertos. Mueren 1.100 muertos, no, mueren 1.100 personas. Miles de heridos. Trabajadores textiles en su mayoría. No modelos, ni personas que trabajaban en un desfile, ni en una campaña, gente cosiendo ropa, ¿vale? Dentro de un edificio que se vino abajo y que reveló al mundo algo que muchos preferían no mirar, que detrás de la ropa barata, entre comillas,
Y la renovación constante, había fábricas, presión, auditorías fallidas y vidas humanas reducidas a coste de producción. Mango es parte de esta historia, ya que Clean Clothes Campaign incluyó a Mango entre las marcas con pedidos recientes o actuales vinculadas al edificio que colapsó. War on Want, otra empresa que se dedica a señalar con el dedo a empresas de ropa que explotan a los trabajadores pagándoles verdaderas miserias, también señaló a Mango como marca que se abastecía allí y celebró que bajo presión firmaran el Bangladesh Safety Accord. Mango defendió que en Rana Plaza no tenían una producción regular masiva, solamente muestras, que no tenían una gran línea de producción ordinaria. Vale, bueno, bien, aceptamos tu versión. Pero cuando el mayor desastre industrial del mundo de la moda salpica tu nombre, aunque sea por muestras, aunque sea por un proveedor concreto, la imagen queda tocada. Y más cuando sabemos cómo funciona Bangladesh. Para el que no lo sepa, Bangladesh puede ser el país de producción más amplia en el sector textil. En Bangladesh los derechos humanos prácticamente no existen, por lo que ponen a trabajar a personas, vete tú a saber, a partir de los 8 años ya se han visto empresas bangladesíes con trabajadores. Pagan la friolera de $1 al día. En un buen sueldo, en un buen caso, porque los que entran a trabajar empiezan con muchísimo menos. Trabajan 12 horas. Eso es lo mínimo que puedes trabajar, eso es a tiempo parcial. Muchos de ellos les tienen de 16 a 18 horas al día y en muchos casos, como muchos son inmigrantes del campo que van a la gran ciudad, les ponen en la misma empresa habitaciones donde comparten en condiciones de hacinamiento inhumano, en baños que es un agujero en el suelo y, vamos, prácticamente encuentran reemplazo en el momento en el que cualquier persona cuestione lo que el gran capital les está haciendo. No contentos con estas condiciones que ya reciben de empresas billonarias que podrían, lo primero, poner a una de las empresas en Europa, ya que son empresas españolas, pues tocaría pagarle a los españoles un salario decente, pero es que a esta gente no les importa España una mierda. A esta gente les importa maximizar sus beneficios, sacar el máximo dinero posible. Y son todas las empresas de ropa, son esta prenda que llevo yo, las prendas que lleváis vosotros, es un desastre. Pues no contentos con eso, tenemos un edificio que se desploma dejando 1.100 muertos y miles de heridos. ¿Vale? Y ellos dicen que, claro, que solo había muestras allí. Bueno, pues que las muestras no se cosen por sí solas. Una muestra necesita manos. Como si aparecer en un edificio convertido en tumba no obligara a hacerse preguntas. No se trata de decir que Mango causó el derrumbe. Se trata de decir que algo mucho más sólido, que Mango King quedó vinculada, que el nombre de Mango entró en el mapa moral de Rana Plaza. Después llegó el acuerdo del Bangladesh Safety, ¿no? Para poder poner condiciones más humanas en las empresas. Había buenas intenciones. Era un acuerdo vinculante con sindicatos, inspecciones y obligaciones. Mango firmó el acuerdo y participó desde 2013 y de ser firmante internacional desde 2021. Pero de todas maneras se ha demostrado, en muchos casos, que esto simplemente fue una manera de quitarse la reputación mundial de sitio carente de derechos humanos. Les costaría un poquito más de dinero a los empresarios textiles, pero los bangladesíes siguen igual de jodidos, no os creáis, la verdad. Otro aspecto. Rana Plaza fue algo que ya nadie podía ignorar, porque hasta entonces la moda rápida
se podía vender como democratización del estilo. Ropa para todos, tendencias para todos, escaparates bonitos. Después del Rana Plaza, la gente empezó a ver la verdadera razón de la ropa económica. Por eso no es un episodio antiguo que se pueda enterrar diciendo esto fue en 2013. Rana Plaza es una advertencia permanente. Cada vez que una marca presume de sostenibilidad, cada vez que habla de valores, cada vez que saca una campaña con palabras bonitas, vuelve la misma pregunta. ¿Cuánto ha cambiado de verdad el modelo y cuánto se ha limitado a cambiar el lenguaje? Lo de Rana Plaza es realmente oscuro, pero lo de los salarios y los derechos laborables también tiene tela, ¿eh? Vaya chiste más malo me acaba de salir. Una cosa es cumplir el salario legal mínimo de un país y otra muy distinta es garantizar un salario digno. El salario mínimo puede ser legal, pero ser una absoluta basura, como lo que os he comentado de Bangladesh. Clean Clothes Campaign ya criticó a Mango en su informe. Mango no tenía compromisos suficientes para asegurar que los trabajadores de sus fábricas proveedoras recibieran un salario digno. Isaac Andic, una persona que facturaba billones todos los años, tenía esas ganas de seguir ganando billones y no perder ni un millón por encima de ese billón, pagando una absoluta basura a gente del tercer mundo. Según esa evaluación, la empresa hablaba de cumplir la legislación de salario mínimo, de apoyar políticas de proveedores y mantener diálogo, pero no demostraba una estrategia sólida para garantizar un salario digno en la cadena. También criticaban que Mango no tuviera límites claros de salario digno y que su enfoque descansara demasiado en auditorías. Dicho en cristiano, no basta con decir mis proveedores cumplen la ley, la pregunta es si la gente que hace la ropa puede vivir de lo que cobra. Mango, por supuesto, hoy presenta una cara completamente diferente. En su política de derechos humanos, afirma que garantiza condiciones laborales justas, dignas, bla, bla, bla. Un bla, 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 además, bastante grande. Que cubre al menos el salario mínimo de la legislación vigente y que promueve la adopción de un salario digno para cubrir las necesidades de las personas y sus familias. También reconoce la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Sobre el papel suena muy bonita, pero luego, a la hora de la verdad, las asociaciones que buscan dar derechos a estos trabajadores que están completamente fastidiados bajo unas condiciones lamentables, les acusan de exactamente lo contrario. Mango habla muy bien el lenguaje del marketing, derechos humanos y tal, pero los activistas laborales llevan años diciendo que Mango es una de las peores empresas en cuanto a compromiso con el trabajador de la empresa. Mango esclaviza a los trabajadores si tomamos la definición de esclavitud moderna de pagarles lo mínimo posible y tenerles trabajando las máximas horas posibles. Mango opera dentro de un modelo de producción global donde los riesgos laborables son reales, donde las organizaciones de defensa de esos trabajadores lo han criticado duramente. Para un imperio que vende ropa moderna y aspiracional, a mí me parece una gran sombra. Y después de Rana Plaza, después de las críticas sobre los salarios, Mango aprendió cuál era el nuevo idioma. Había que hablar de responsabilidad, circularidad, trazabilidad y futuro. Objetivos para la Agenda 2030, todo impecable, tan impecable que casi parece diseñado para que nadie pregunte demasiado. Cuando una empresa de fast fashion habla de sostenibilidad, la primera pregunta no es qué pone en su informe. La primera pregunta es qué hace su modelo de negocio. Y el modelo de Mango es producir muchísimo, crecer, abrir tiendas, renovar colecciones, aumentar ventas, empujar las ventas online. Quieren ser más sostenible, pero vender muchísimo más al mismo tiempo. Y aquí entra un concepto, un anglicismo, el greenwashing. Que, bueno, Mango participa de una tensión típica del fast fashion, de la moda rápida contemporánea.
envolver un modelo de consumo acelerado en lenguaje verde. Si produces millones de unidades, dependes de una cadena mundial enorme. Abres nuevas tiendas y empujas al cliente a comprar temporada tras temporada. La sostenibilidad no puede analizarse solo mirando si es una fibra reciclada o si una tienda tiene un contenedor de recogida. Se mide mirando el volumen entero de la ropa y la procedencia. Mango dice que quiere usar fibras más sostenibles, pero Mango al final prioriza siempre lo que más barato le salga. Necesita tráfico, rotación, deseo, tendencia y renovación. Y claro, tú cuando dices que quieres que la ropa sea más sostenible, cuando multiplicas la producción por millones de personas, el problema no deja de ser patente, que al final la utilización de recursos es altísima. Y claro, la economía circular suena muy bonita. Una prenda pensada para su próxima vida, fibra que se recicla, una tienda que recoge ropa usada. Pero la circularidad en una empresa de moda rápida tiene un límite evidente. No sé si habéis visto imágenes de ríos bangladesíes cubiertos completamente en ropa. Porque a ver si os vais a creer que las fábricas de textil, cuando se está produciendo millones y millones de unidades, no tiene un montón de basura que se tira. Y para los que decís en el chat, ¿todas las empresas lo hacen? Por supuesto que todas las empresas lo hacen. Lo he dicho yo antes. La ropa que lleváis muy posiblemente no haya sido producido en la industria textil catalana, como era hace 50, 60 años. Muy posiblemente haya sido producida en Vietnam, en Bangladesh, en Camboya, en China, donde los empresarios, independientemente del país que sean, han buscado minimizar el coste de producción y maximizar los beneficios. Yo sinceramente pienso que si echamos un vistazo a la cartera de Andic, no creo que hubiese perdido dinero si hubiese hecho, en vez de la producción del 80% en Asia, la producción del 80% en España y pagar salarios dignos. Creo que eso le habría traído una imagen muchísimo más digna y muchísimo más conectada con el país del cual se supone que tiene pasaporte. Aunque yo no sé si su religión le puede más que la nación o si igual Turquía era su nación. Yo de todas maneras no quiero señalar solamente a Andic en esto. Todas las empresas textiles son iguales, o prácticamente todas. Yo tengo un amigo, bueno, lo conocéis algunos, Nicolás, que ha venido al canal varias veces, que hubo una época en la que él solo compraba ropa hecha en España y que cuando iba a tiendas de ropa pequeñas, jamás a grandes cooperativas, preguntaba siempre, ¿esta ropa dónde se hace? Y si le decían en España, miraba y se compraba algo. Si decían que en cualquier otro sitio, para afuera. Por lo tanto, lo del greenwashing no deja de ser una mentira descarada, ¿vale? Contar una parte de la verdad con muchísima luz. El 5% de la ropa producida tiene buenas técnicas, el resto, basura absoluta. La cadena de suministro no hace falta exagerar nada, porque Mango tiene cientos de proveedores, miles de fábricas declaradas y más de 180 millones de unidades producidas, ¿vale? No es una empresa familiar cosiendo, es una gran corporación que se dedica a producir para el mundo entero. Y tienen todos su narrativa preparada. Auditamos, código de conducta, plataformas de trazabilidad, pero transparencia no es control absoluto. Que una empresa publique fábricas no significa que domine cada rincón de la cadena. Que un proveedor firme un código de conducta no significa que aplique a todos los países donde los tienes. Mango reconoce indirectamente en sus propios documentos cuando sitúa los mayores riesgos de derechos humanos en la cadena de suministro. La propia empresa admite dónde está el peligro y no está en Madrid, ni en París, ni en Shanghái, ni en Nueva York, ni en Londres. Está en el camino que va desde la fibra hasta la prenda. En los países de producción, en las fábricas y en los eslabones
donde la marca no siempre es el empleador directo. Esa es la zona gris del fast fashion. La marca puede ser dueña, pero la fábrica existe porque marcas como esas hacen pedidos. No estamos diciendo que Mango no haga nada. Mango hace lo que hace cualquier empresa moderna, como siempre os digo. Pero el problema es el tamaño. Cuando tienes miles de fábricas, controlarlas a todas es prácticamente imposible, independientemente de lo que diga Mango. Y el verdadero poder no está solo en tener códigos éticos, está en las prácticas de compra, pagar precios que permitan condiciones dignas, dar plazos razonables, y no que un niño se cosa un zapato a la mano, que le metan una hostia y que pongan a otro niño. Porque si os ponéis a leer historias de las empresas o las fábricas textiles, es que digo mucho lo de Bangladesh, pero es que casi toda la producción de Mango, de Primark, de Zara, está en Bangladesh, porque así de barato les resulta. Y allí podéis ver vídeos, podéis leer artículos, que lo que hay es espeluznante. Si supierais las condiciones en las que vuestra ropa se ha hecho, o las condiciones en las que vive el pobre niño que ha tenido que producir cualquier prenda de ropa que llevéis ahora mismo, iríamos todos en pelotas porque nos daría verdadera vergüenza saber que existe todavía ese nivel de decadencia. Y Mango es una parte muy importante de esto. Al tratarse de una de las tiendas españolas más grandes, también es una de las que más explotaría. Al no controlar todas las fábricas, puede poner lo que le salga de los cojones en la página web. Pero una fábrica en Bangladesh que le suministra hará lo que tengan que hacer para exactamente lo mismo que Mango, sacar el máximo dinero. Y claro, Mango puede hablar de producción cercana y de fábricas en España, Portugal, Marruecos o Italia, pero eso es un 20%. Pero sin embargo, de Camboya, de Bangladesh, de India, de Pakistán o de Vietnam, donde yo vivo, eso no lo dicen tanto, ¿verdad? Eso, claro, eso prefieren además tenerlo allí porque la realidad más lejana y más difícil de vigilar y más barata son las que al final mejor te viene. Así que, bueno, eso es un poco todo lo que he tratado hasta ahora, es un poco entre lo que a la fábrica y a las condiciones humanas se refiere. Ahora vamos a hablar un poquitito de una cosa que a mí me parece un pelín sospechosa, ¿vale? Que es un tema que, bueno, de 2016 a 2019 se habló mucho, pero que ahora ya nadie habla de ello.